Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy nos encontramos reunidos para conversar un tema muy interesante y muy actual. Vamos a hablar acerca de neurotecnologías y neuroderechos en una actividad que denominamos neurotecnologías y neuroderechos hasta dónde queremos llegar. En esta actividad tan importante para todas las universidades del G9, quisiera partir entonces saludando a los rectores de las universidades que nos acompañan hoy día. Entonces, quisiera darle buenas tardes al señor Ignacio Sánchez, representando a la Pontificia Universidad Católica de Chile, al señor Carlos Saavedra, representando a la Universidad de Concepción, al señor Claudio Elortegui, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al señor Darcy Fuenzalida, de la Universidad Técnico Federico Santa María, al señor Oscar Galindo, de la Universidad Austral, al señor Jorge Tavilo, de la Universidad Católica del Norte, al señor Christian Schmitz, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a señora Liro Borges, de la Universidad Católica de Temuco, y a nuestro rector, el señor Diego Durán Jara. Quisiera partir agradeciendo a todos los que están hoy día presentes, que nos acompañan, y especialmente a nuestros invitados, a quienes procederé a presentar. Estos invitados son expertos en el tema que vamos a discutir hoy día, y entonces los voy a presentar. Tenemos el placer de presentar al doctor Tristan Bekenstein. Él es biólogo y máster en neurofisiología y doctor en neurociencia por la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Tristan. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches para mí. Buenas noches, sí. Tristan obtuvo la beca Marie Curie del European Research Council, además de haber sido investigador independiente en la Unidad de Ciencias de la Cognición y Cerebro del Medical Research Council en Cambridge. El doctor Tristan también fue becado de la agencia FISEN en Paris Brain Institute, y en el 2011 entonces funda el Laboratorio de Conciencia y Cognición, que es en este momento cuando recibe el grant de la Wellcome Trust para investigadores jóvenes en la Unidad de Ciencias de la Cognición y Cerebro del Medical Research Council en Cambridge. Y entonces en este minuto él se cambia al Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge, y donde está actualmente como lecturer en neurociencia cognitiva. En el laboratorio del Dr. Bekenstein están interesados en los mecanismos fundamentales de cognición y la interacción directa entre la conciencia y el proceso cognitivo. El Dr. Bekenstein es actualmente becario de la Wellcome Trust y del Instituto Alan Turing, y además es investigador y profesor invitado en el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, en Argentina, y en la Universidad Adolfo Ibáñez en nuestro país. Muchas gracias, Tristan, por tu tiempo hoy día. Nuestro segundo invitado es el doctor Diego Cosmeli. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Diego Cosmeli es bioquímico de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Cognitivas de la École Polytechnique de Francia. Realizó un postdoctorado en Filosofía de las Ciencias Cognitivas en la Universidad de York, en Francia también, y realizó un postdoctorado en Filosofía de las Ciencias Cognitivas en la Universidad de York en Toronto, Canadá. A su retorno a Chile se incorpora a la Pontificia Universidad Católica como investigador asociado inicialmente y luego como profesor asistente en la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, donde dirige el laboratorio de psicofisiología. Actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica y director de la Escuela de Graduados de la Vicerrectoría de Investigación de esta universidad. Sus intereses entonces son la investigación de las bases biológicas de la subjetividad, la conciencia y el desarrollo de experticia atencional sensorio-motriz. Muchas gracias, Diego, por estar hoy día con nosotros. Luego tenemos a nuestra abogada, la magíster abogada Jimena Sepúlveda. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La abogada Jimena Sepúlveda es titulada de la Universidad de Concepción, es Máster in Law de la Universidad de Sevilla y especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Ciberseguridad y Propiedad Intelectual. Es abogada socia del Estudio Jurídico Schubert y Sepúlveda, gerente general de CyberLaw y directora de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción. La abogada Sepúlveda tiene experiencia y alto conocimiento normativo en áreas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Derecho de las Nuevas Tecnologías y Ciberseguridad. Es docente universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y en otras universidades nacionales y extranjeras. Quería agradecer, Jimena, tu tiempo hoy día para poder acompañarnos y discutir.
No, para mí es un placer verdaderamente estar acá, más con todos estos acompañantes que voy a tener en el panel. Es un orgullo poder estar acá esta tarde. Muchas gracias a usted. Y finalmente tenemos a nuestro investigador, el doctor Boris Lucero. Hola Boris, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ingrid, encantado de estar acá en este evento. Boris entonces es psicólogo, diplomado en discernimiento bioético, magíster en psicología clínica y doctor en psicología, y se desempeña como profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, desde el 2006 a la fecha. El fundador y actual director del Centro de Investigación en Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas, CIMSI, de nuestra casa de estudio de la UCM, y el doctor Lucero entonces ha desarrollado estadías de investigación en Emory University en Estados Unidos y en el Center for Environmental Research and Children's Health de la UC Berkeley en California, Estados Unidos. Muchas gracias, Boris, por tu tiempo hoy día, así que gracias por este espacio de discusión. Un honor estar compartiendo con tan ilustres invitados desde acá en la Universidad Católica del Maule. Bueno, una vez presentados a nuestros invitados, entonces damos paso a las palabras de nuestro rector, doctor Diego Durán Jara, quien dará el inicio a esta importante discusión que tendremos hoy día. Bueno, muchas gracias, Ingrid, y quiero saludar a todos especialmente hoy día en este séptimo encuentro que como Universidades del G9 estamos organizando. Este es un ciclo que este año termina con este encuentro y que se reinicia con 2 más el próximo año, esperamos en marzo, con otras 2 instituciones que van a presentar también un seminario de características similares a este. Como Universidad G9 hemos querido, y como Universidad Católica hoy día, precisamente presentar un tema muy interesante, un tema de bastante vanguardia, porque tanto el adelanto científico como lo que se puede hacer también en neurotecnología, a veces los límites están siempre ligados o vinculados también a las ambiciones y a las expectativas que como investigadores se tienen. Desde ese punto de vista es fundamental también la discusión respecto de los elementos éticos, los alcances, el camino que podríamos tomar en ese camino. Y eso es parte de la reflexión que hoy día queremos compartir con todos los que hoy día están viendo o se están incorporando a este seminario. Yo quiero agradecer especialmente a todos los rectores que han estado en los otros seminarios y que están hoy día también participando en este. Jorge Tavilo, especialmente de la Universidad Católica del Norte, a Lilo Borges, también de la Universidad Católica de Temuco, Christian Schmidt, también de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Claudio Lortegui, también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero también a Darcy Fuenzalía, rector de la Universidad Federico Santa María, a Ignacio Sánchez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Óscar Galindo, de la Universidad Austral de Chile, y Carlos Saavedra, de la Universidad de Concepción. Agradecer también a los panelistas que hoy día están presentes, a Jimena, a Tristán, a Diego y a Boris, porque gentilmente accedieron a tener este espacio de repartida. Agradecemos porque significa siempre un tiempo, un esfuerzo. Agradecemos también a Tristán porque está trasnochando hoy día, que en Inglaterra tenemos 4 o 5 horas de diferencia, me da la impresión, y desde ese punto de vista también agradecemos el esfuerzo que está haciendo por estar aquí con nosotros. Sin más, deseo un momento muy grato de reflexión y bueno, buena suerte a todos en las presentaciones y agradezco, insisto, muchísimo a todos los que hoy día se están conectando y agradezco también a los rectores por estas iniciativas que se han tomado como G9. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Quisiéramos entonces comenzar con, con una pequeña introducción que vamos a tratar hoy día. Entonces, para eso tenemos preparadas unas diapositivas que nos van a informar acerca de lo que hoy día trataremos. Sí, entonces vamos a comenzar
definiendo qué es lo que son las neurotecnologías, ¿cierto? Las neurotecnologías se definen como el conjunto de métodos e instrumentos que permiten una conexión directa de dispositivos técnicos con el sistema nervioso. Entonces, bajo esa circunstancia, por ejemplo, la tecnología que se ocupa para la sordera, en el fondo, para que las personas que tienen esta dificultad puedan escuchar, sería una neurotecnología. Y por otro lado tenemos todo el desarrollo que ha sido el desarrollo de los neuroderechos, que son claves para prevenir y combatir el autoritarismo digital. Hemos conversado ya con nuestros panelistas de ciertas situaciones que se han dado por un manejo de datos que entonces nos llevan a pensar que efectivamente necesitamos una regulación en este aspecto que nos lleve a poder, digamos, seguir en esta línea de desarrollo de una manera responsable y ética, ¿cierto? En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el artículo 27, el derecho de todos a participar y beneficiarse del progreso científico y estar protegidos del mal uso de la ciencia. Pero hoy día nos encontramos con que en realidad esto no necesariamente, no porque no se quiera hacer, sino que no necesariamente está ocurriendo de esa manera porque no existe regulación. Y eso es justamente lo que vamos a comentar hoy día. Esta iniciativa fue presentada en el Congreso por el senador Guido Gerardi y está asesorada por el doctor Rafael Yuste, quien es fundador de la Brain Initiative, que busca entonces entender el cerebro a través de distintas dinámicas que nos permitan entonces lograr un conocimiento tan importante de este tejido y este órgano tan importante entonces. Y en ese sentido lo que hoy día discutiremos tiene que ver con nivel internacional. Como les comentaba, el Brain Initiative fundado por el doctor Rafael Yuste, y a nivel nacional entonces esta iniciativa que pretende entonces una modificación de la Constitución. Lo que podemos ver entonces en la siguiente diapositiva es lo que ha sido esta discusión en el Senado, que ya lleva algunas reuniones, y finalmente lo que se busca es lo que está detallado ahí, que es en el fondo un cambio de la Constitución en el sentido de lograr una protección de los neuroderechos. Con esta introducción, entonces quisiera dar paso al doctor Tristan Beckstein, quien nos va a hacer una pequeña presentación que luego entonces discutiremos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén en este mundo. Gracias por la invitación primero. La verdad es que es excelente estar en una discusión o en un panel de este tema, no solo porque es interesante, sino porque es bueno estar en un panel donde este tipo de discusiones está avanzado y Chile en este aspecto claramente está a la cabeza en las discusiones de qué es lo que va a pasar con la neurotecnología y con los neuroderechos en el mundo, por lo que estuve viendo de cómo han avanzado comparado con lo que yo sabía de los proyectos europeos y algunos de Estados Unidos. Así que es excelente tener esta oportunidad de charlar. Y si me pueden poner la primera diapositiva, quería decir que la idea básica de mi charla es que no hay que reinventar la rueda, sino que como he hecho muchísimo en los últimos 50 años, pero con otros problemas técnicos y científicos y éticos, que hay que reutilizar y reciclar estructuras éticas, políticas e incluso filosófico-científicas para atacar este problema. Y si bien científicamente las cosas son nuevas en muchos aspectos, la forma de regularlo y de capturar cuáles son los posibles problemas y definirlos para que no se provoquen problemas después de modificación de comportamiento en la gente,
por fines que pueden ser políticos o de control de personas, o sea, de violación de derechos humanos, que de todos modos no hay que inventar la rueda a nivel de políticas públicas. Esa es como el take-home message, como dicen acá, para llevarse de mi charla. Pero para eso quiero contarles 3 conceptos básicos. Si me ponen la próxima diapositiva. La idea detrás del primer concepto es que hay criterios éticos para aprobar drogas y medicamentos y tecnología relacionada con la salud desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 50 años. Hay regulación y órganos gubernamentales para hacer este tipo de cosas en la mayoría de los países. Y si no hay en un país en particular, se rige por algún criterio internacional, en general por la FDA o un órgano asociado de Estados Unidos o por los organismos europeos, si ese país no tiene una aprobación de determinada droga o elemento tecnológico relacionado con la medicina. Pero, digamos, en este aspecto, la diferencia entre los criterios científicos y de aprobación de drogas y los de tecnología relacionada es muy distinto. Los criterios de aprobación de tecnología son mucho más laxos. Y también es mucho más complicado capturar lo que uno pretende de la tecnología, lo que pretende regular de esa tecnología. Y eso se evidencia muy claramente en el caso de la neurotecnología, como vamos a ver en un momento. Ese es el primer concepto, la idea de que la tecnología médica, la regulación de la tecnología médica ya es mucho más laxa que la regulación de las drogas. Y esto no tiene que ver necesariamente con una implementación de los conceptos para después definir leyes, y sospecho que Jimena nos va a discutir esto en parte, sino que tiene que ver también con la definición científica de qué es algo que afecta médicamente. Si me pueden poner la siguiente. Lo que quiero capturar con esta diapositiva es que la neurotecnología se puede diferenciar se puede evidenciar de diferentes maneras. Unas pueden ser lo que llamamos no invasivas e invasivas. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes toma una droga alucinógena, eso es un modificador muy, 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 muy potente del comportamiento. Sin embargo, está regulado eso en la mayoría de los países del mundo, cómo se utilizan las drogas alucinógenas. Sin embargo, se usan de manera recreacional en todo el mundo, ancestralmente y de otras maneras. ¿Qué pasa con las tecnologías? Las tecnologías que te permiten, por ejemplo, tener un viaje psicodélico, hay varias tecnologías que provocan esto, no existían como ancestralmente, como existían los hongos alucinógenos o las plantas que tenían este efecto psicodélico. Entonces son nuevas y no hay historia de regulación, tampoco hay historia de cómo se hacen este tipo de cosas. En ese aspecto hay una diferencia central entre aquello que tiene historia, social y lo que es una nueva tecnología con un concepto viejo que no tiene historia social, y eso provoca también un problema de regulación y un problema conceptual, donde dicen no podés hacer equivalente la idea de que podés tener un implante cerebral que te hace alucinar versus tomar una droga, como que no se conceptualiza de manera equivalente. Yo creo que en parte hay que conceptualizarlo de manera equivalente. Que cualquier elemento o droga que modifica el comportamiento, o puede modificar el comportamiento, en este caso lo que diríamos un efecto invasivo, debería tener un estatus de aprobación similar. Debería, en parte, capturarse de manera similar, incluso si no es de utilización médica. Si me pasan a la siguiente diapositiva, lo que quería capturar en esta diapositiva es que ya tenemos criterios de evaluación psicológicos en la mayoría de los países, ¿sí? ¿Qué es lo que funciona psicológicamente? ¿Qué es lo que no funciona psicológicamente? Ahora,
esos criterios son muy variables, y en lugares, por ejemplo, de donde yo vengo, como en Argentina, el psicoanálisis es todavía un tratamiento que se considera normal y legal, y sin embargo la base científica del psicoanálisis es realmente mala. Básicamente no hay evidencia estricta científica del psicoanálisis funcione para los tratamientos de la gente. Sin embargo, se sigue utilizando. No pasa lo mismo con las drogas. En general, cuando la droga ya no funciona, se deja de usar o se empieza a no utilizar. Es probable que pase esto con este criterio científico de regulación sea más difícil de aplicar en los tratamientos neurotecnológicos. Sin embargo, hay aparatos médicos, estos aparatos médicos que son invasivos, que directamente actúan en el sistema nervioso, ya están siendo usados, como dijo Ingrid antes, por ejemplo, los implantes para la gente que es sorda, o tantos otros que se pueden utilizar, como dice ahí, en Parkinson, epilepsia, en traumatismo de cráneo, y como hay un boom de estos aparatos, es necesario regular lo antes posible. Y para regular es importante entender cuál es la diferencia en términos de cómo nos modifica a nosotros. Si me pasa la siguiente, por favor. Este es un aparato que se va a empezar a utilizar mucho más. Es un aparatito donde se mete adentro del cerebro una serie de electrodos, y estos electrodos te dan actividad eléctrica puntual. Y se está avanzando y avanzando cada vez más en esto, y se van a usar más y más en este aspecto. Lo que quería terminar es que hay un problema central de la parte que no es neurotecnología invasiva, que es la parte no invasiva, que es el tema de la privacidad de datos. Hasta ahora, esto Boris lo va a discutir un poco mejor, uno puede tener información que se captura de la persona por estar en Facebook o en Twitter, y se asume cierta psicología de la persona y se intenta darle una determinada información u otra información y cambiarle su comportamiento. Esto que es una cosa evidente, que lo hemos visto en el 2016 de manera obvia en las elecciones de Estados Unidos con la fake news y Trump, y estas últimas semanas también con la nueva elección, en el caso de Brexit, que me afectó directamente, ya que vivo en Inglaterra, se multiplica en el momento que las empresas pueden capturar información fisiológica y neural de las personas. Incluso si no hay cuestiones invasivas, si solo es medición, también hay problemas y necesidad de regulación muy, muy, muy concreta. Entonces, con esto quería como cerrar, si me pasan la última, por favor, y decir que hay una necesidad de regular también, dentro de la discusión, aquellas cosas que no son médicas, como esto que hablamos de Facebook, que se puede... y la gente que hace gaming y recreación, la aumentación cognitiva, las drogas o los elementos neurotecnológicos que la gente va a usar para ser más inteligente o ser mejor a algo. Y de vuelta, lo mismo que pasa con el acceso a la salud, va a pasar lo mismo con estos elementos, aunque no sean de salud. El acceso y los derechos en términos de pobreza y de sesgo, de qué significa que alguien tenga acceso a un casco que te hace más inteligente, y los demás no tengan ese acceso. ¿Qué modelos de políticas públicas hay que aplicar para definir y regular el uso no médico de estos dispositivos? Es parte de la discusión, y quizás Jimena capture parte de estas discusiones. Así que dejo esto bastante abierto y me preparo para sus preguntas dentro de 3 charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tristán, por tu presentación, y para nuestros auditores, entonces, ponerlos en el contexto de estos 5 nuevos derechos que están en discusión. Ahora, estos son el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad y autonomía personal, el derecho al libre albedrío y a la autodeterminación, el derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva, y el derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones. Entonces, en ese contexto estamos hoy día discutiendo estos neuroderechos y neurotecnologías hasta donde llegamos. Quisiera dar paso a nuestro segundo panelista, doctor Diego Cosmeli.
para que nos cuente un poco su punto de vista acerca de esta interesante discusión. Diego, por favor. Muchas gracias, Ingrid. Quería agradecer la invitación, en especial al rector Durán, por acoger este importante seminario. En este contexto, una discusión que me parece del todo pertinente y del todo necesaria. Yo quisiera invitarlos esencialmente a través de un experimento mental a reflexionar un poco sobre la base de la pregunta que nos hacen, ¿cierto? Sobre las neurotecnologías y los neuroderechos y hasta dónde queremos llegar. Si podemos poner la primera diapositiva, que esencialmente es el título, tal vez puedo con eso transmitir cuál es el foco y de alguna manera, como bien decía Tristán, el take-home message de mi presentación. Y es que efectivamente mi pregunta principal es, ¿dónde está el sujeto de la experiencia finalmente? Y ¿en qué sentido cuando hablamos de los neuroderechos estamos hablando de una entidad que realmente tiene un sustento en la investigación y en los datos que tenemos? Yo lo planteo como una pregunta abierta, no como una pregunta a resolver, sino más bien como una mirada crítica. Si podemos ver la siguiente, por favor. Hace tiempo atrás ya salió en una revista, en el Sunday Review del New York Times, un artículo interesante que estaba firmado, entre otras personas, por Barry Schwartz, que es un psicólogo muy prominente, que habían hecho un estudio respecto de cómo la gente se aproximaba a las explicaciones de la causalidad de las acciones de las personas, si es que estas explicaciones se le daban en términos científicos o se les daban en términos neurocientíficos. Y esencialmente lo que encontraron, en dos palabras, es que la gente tendía a, de alguna manera, reducir la responsabilidad sobre las personas cuando se indicaba que había una causa que estaba en el cerebro de la persona para dar cuenta de sus acciones, siendo que estrictamente en términos formales, lógicos, no había ninguna diferencia, siempre no había ninguna información adicional que se estuviera dando respecto de la conducta de la persona. Si pasan la siguiente, por favor. Una tendencia que es importante a considerar precisamente en este contexto es algo que se da hace un tiempo ya en la aproximación científica de la conciencia, que es una dominación bastante, o no sé si una dominación, pero una prevalencia bastante fuerte de un concepto que se refleja un poco en esta cita que les muestro aquí, de los investigadores Churchland and Churchland, que si bien es del año 2002, mantiene un poco una mirada que nos acompaña todavía, que es la siguiente, la cita en inglés, pero se las menciona la idea esencial, es que se trata a los sistemas nerviosos como entidades capaces de hacer cosas. En este caso, cerebros que pueden representar cosas, sistemas nerviosos que pueden utilizar herramientas externas, o sistemas nerviosos que pueden incluso desarrollar nociones teóricas como gravedad o gen. Si me dan la siguiente. Esencialmente lo que está aquí en duda es si es que efectivamente esta noción del cerebro, del sistema nervioso, existe o se sustenta sobre lo que es la investigación científica, y ni siquiera la más actual, probablemente sobre el conocimiento que tenemos ya hace bastante tiempo. ¿Es capaz un sistema nervioso de utilizar una herramienta externa? ¿Es capaz un sistema nervioso de sostener un martillo? Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer. Y efectivamente, aquí es donde los quiero invitar a un experimento mental, que es el experimento del cerebro en el tarro, originalmente The Brain in a Vat, que fue planteado por el filósofo Hilary Putnam en una mirada un poco distinta. La pregunta original era ¿qué tan seguros podemos estar nosotros de nuestra realidad, ¿no? De nuestro juicio, ¿no? Sobre la realidad, si efectivamente tiene una validez o no? Y que esencialmente, si me dan la siguiente, está muy bien capturada por un texto que escribe Daniel Dennett, que se llama Where Am I? ¿Dónde estoy? Y que lo que plantea es
una imagen un poquito de mucha ciencia ficción, donde él lo han llamado para que investigue una situación peligrosa, pero para hacerlo y para evitar un daño en su cerebro, a él le van a hacer una cirugía en que le van a sacar el cerebro y lo van a conectar a una serie de transistores, que esos transistores van a estar conectados a su cuerpo, y va a poder controlar su cuerpo a distancia manteniendo el cerebro en total las condiciones adecuadas, y él como persona no se va a dar cuenta, simplemente él va a estar moviéndose por el mundo como cualquier persona, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el cerebro, su cerebro esencialmente lo que está siendo conectado a este espacio, y por lo tanto está siendo engañado con que está en una realidad que en realidad no es la de su tarro. Entonces, la pregunta es respecto de esta situación experimental. Yo los invito y las invito a hacer la siguiente reflexión. ¿Es posible realmente que tengamos este escenario? Imaginemos una tecnología ultra avanzada, que no nos limitemos con la imaginación, y pensemos en que vamos a tener que efectivamente tener un cerebro que podemos sustentarlo y activarlo por todas partes en la forma necesaria. Entonces, si me dan la siguiente, quiero empezar a desarrollar justamente en qué consistiría esa tecnología para sostener este cerebro. Entonces, en primera instancia, lo que uno se encuentra es que lo primero y antes que nada que tenemos que hacer cerebro y un neuro, en un sentido del neuro del término, es decir, aquellas partes que son sistema nervioso, porque ese es el foco con el que estamos hablando, el cerebro. Nosotros tenemos que hacernos cargo de poder mantenerlo vivo. Esto es clave. La fisiología del sistema circulatorio cerebral es de un nivel de complejidad altísimo, como pueden ver en esta imagen que les muestro aquí. Los capilares y la manera como está imbricado el cerebro, la relación funcional que existe entre la actividad cerebral y la actividad del sistema circulatorio es altísima. Como muestra la diapositiva siguiente, efectivamente se trata de una unidad funcional que se conoce como la unidad neurovascular, y que esencialmente lo que indica es que cualquier actividad cerebral está acompañada necesariamente de un proceso circulatorio inmediatamente localizado. De hecho, esa es la base de la resonancia magnética funcional. Por lo tanto, uno, en el espíritu del experimento, en el momento que saca el cerebro, si efectivamente estoy sacando el cerebro en un sentido estricto, tengo que dejar fuera el sistema circulatorio, porque es un sistema distinto. Es parte de hecho, viene de un origen embrionario distinto, y por lo tanto tengo que reemplazarlo instantáneamente por un sistema que tenga las mismas condiciones que el sistema nervioso, para que este sistema nervioso se mantenga vivo. Eso es el primer elemento que debemos poner en consideración. Y por cierto, probablemente con una tecnología muy avanzada esto lo logremos. Demos entonces la diapositiva siguiente, porque no solo tenemos que mantener al sistema nervioso alimentado, por así decirlo, por la sangre, vivo, sino que hay una serie de otros ciclos que participan en la regulación de la actividad cerebral, que son fundamentales, en particular aquello que tiene que ver con el sistema del cefalorraquídeo, que mantiene toxinas esencialmente desechos adecuadamente, limpio, el cerebro, y por lo tanto es algo que tenemos que estar en cuidado cuando instalemos este tarro. También tenemos todos los ciclos metabólicos de los que son parte del cerebro que lo trascienden, porque de hecho se requieren, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales y otras partes del cuerpo, o por ejemplo una función clave que tiene el sistema nervioso, que es la regulación de la temperatura corporal, que es probablemente una de las cosas más importantes que puede hacer. Entonces, esto es una primera etapa. Digamos que lo logramos, que tenemos nuestro cerebro instalado efectivamente con todas las condiciones. Y pasemos a la siguiente. ¿Qué necesitamos hacer ahora? No solamente necesitamos mantenerlo vivo, necesitamos engañarlo. Y si me dan la siguiente, quiero mostrarles dos elementos sobre los cuales debiéramos tener en consideración para dicho engaño. Por una parte, tenemos que ser capaces de hacerlo pensar que está controlando un cierto movimiento, y por otro, para que se sienta efectivamente que se está moviendo en el mundo. Y en otro sentido, también tenemos que hacerlo sentir que está percibiendo un cierto mundo, y que por lo tanto, efectivamente, recibe estímulos desde el mundo. Pongámosle el ejemplo solamente porque para ir al fondo del asunto y no quedarnos
en lo periférico. El caso de la exploración visual. Cuando nosotros miramos nuestro computador sobre nuestras mesas o distintos objetos, o por ejemplo cuando nos preparamos un sándwich, los movimientos oculares están realizados de acuerdo a una planificación interna que tenemos nosotros. Por lo tanto, para engañar en que se sienta, por ejemplo, preparándose un sándwich, nosotros tendríamos que ser capaces de registrar la actividad cerebral y meter el sistema visual que vamos a instalar, que es un sistema de una tecnología particular para estimular la retina, que es parte del sistema nervioso, de manera tal que la estimulación de la retina sea consistente con las expectativas que tiene el cerebro del mundo. Por lo tanto, no puedo llegar y simplemente ponerle unos transistores, tienen que ser muy sofisticados porque tienen que estar acoplados a la actividad cerebral para que efectivamente la persona no se empiece a sorprender. Entonces esto es una cosa que es muy importante considerar y digamos que se puede efectivamente hacer. Vamos a tener ya un sistema circulatorio instalado, un sistema de estimulación finalmente adecuado que está acoplado al sistema nervioso, pero resulta que, si me dan la siguiente, podemos constatar que una investigación reciente muestra que mucha de la actividad cerebral no solamente depende de su propia actividad, depende de otros sistemas en el cuerpo, en particular el sistema digestivo. Se conoce y se sabe ya que la flora bacteriana del sistema digestivo tiene influencia en la conducta, a nivel de motivación, a nivel de deseo, a nivel de conducta emocional. Y por cierto, el sistema digestivo tiene más neuronas que la médula espinal, entonces es de una complejidad muy extrema y por lo tanto uno diría, bueno, vamos a tener que de alguna manera arreglárnosla para cubrir este aspecto y ya sea a lo mejor vamos a tener que ponerle algún tipo de microbioma a estas bacterias, a este sistema para que funcione y, ¿cómo se llama? Y así asegurarnos de que el cerebro sienta que está motivado, que siente sus capacidades normales. Efectivamente podemos hacerlo, tendremos esa tecnología a lo mejor en algún momento. Pasemos a la siguiente. Quiero hacer una pequeña digresión evolutiva y del desarrollo. Nosotros somos una parte, o somos uno más de una serie de organismos que existen en la naturaleza que conocemos. Y realmente somos una fracción muy pequeñita en términos de diversidad. La mayor parte son de otro tipo de organismos. Y hasta donde tengo entendido no existe en ninguna evidencia histórica, ni de fósil, ni de actual, de que existan sistemas nerviosos aislados flotando por ahí como seres vivos. Lo que existen son seres vivos que tienen sistemas nerviosos adentro de ellos y que los utilizan para sostener herramientas, como puede ser un pájaro que hace un nido. No lo hace con su sistema nervioso, lo hace con su pico, lo hace a través de su movimiento corporal. Si me dan la siguiente, entonces, vuelvo un poco a la pregunta. Finalmente, ¿es posible dicho experimento? Yo creo que es perfectamente posible dicho experimento. No me cabe la menor duda que en algún momento uno podría imaginarse una tecnología lo suficientemente sofisticada para, de alguna manera, sustentar este cerebro en el tarro. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Y cuál es el punto esencial que yo creo que ustedes ya están visualizando? Y si me dan la siguiente, uno podría constatar que el tarro no es simplemente un computador conectado al cerebro adentro de un frasco lleno de algún líquido que lo sustenta. El tarro al que terminamos llegando es de una complejidad tal que uno podría decir que esencialmente es un cuerpo. Si bien un experimento mental no es un argumento en sí mismo, no es una prueba, es simplemente lo que el mismo Dennett llama una bomba intuitiva, como un empuje intuitivo, lo que nos está diciendo este experimento es, si me dan la siguiente, que el foco del sujeto y de aquello que es causal en el mundo, de aquello que toma acciones en el mundo, no es el cerebro, es el cuerpo vivido. Maurice Merleau-Ponty, un fenomenólogo, un filósofo francés, dice de manera muy, muy decidora, esto, si me permite una traducción personal de esta cita, dice: el cuerpo propio existencial está en el mundo, tal como el corazón está en el organismo, lo mantiene continuamente en vida el espectáculo visible, lo anima y lo nutre interiormente y forma con él un sistema. ¿Por qué quiero terminar con esta cita? Porque de alguna manera es a través de ese lugar es que quisiera abordar la respuesta a la pregunta inicial.
finalmente cuando uno mira las evidencias, creo que puede constatar sin demasiada dificultad que cuando uno se refiere a los neuroderechos, se está refiriendo a los derechos de una parte del cuerpo. Y creo que eso es un camino que amerita ser discutido, porque yo podría eventualmente supeditar una decisión a los derechos de las neuronas y no al derecho de la persona. Y ese es mi punto esencial. Cuando no se determina adecuadamente dónde está el sujeto de la acción causal, es peligroso porque podemos terminar con una adscripción de capacidades a algo que es esencialmente una parte del sujeto y que puede abrir la puerta, como ustedes se imaginarán, a dilemas éticos enormes. El control de la conducta tiene que ver esencialmente con el cerebro, por cierto, pero no depende única y exclusivamente del cerebro. La privacidad de la mente es la privacidad de la mente del individuo, no es un dato cerebral. El dato cerebral, por cierto, que permite acceder a algunos aspectos de la experiencia mental de la persona, como lo muestra tecnología de decodificación de la actividad cerebral, que es capaz de proyectar esencialmente ya las primeras películas de lo que una persona puede estar visualizando, imaginando. No estoy negando esa capacidad, lo que estoy diciendo es que cuando estamos hablando del foco de la protección, ¿cierto?, de los derechos, cuando nos enfocamos en el neuro, dejamos de lado un aspecto fundamental que es al individuo. Y lo muestran otro tipo de declaraciones de derecho. Efectivamente, la UNESCO en el 2003 señala la necesidad por velar por el respeto de la dignidad humana, por la protección de los derechos y las libertades fundamentales, la recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a ir agregando cada vez datos, neurodatos, después vamos a hacer digestivo datos, después cardiodatos. ¿Hasta dónde llega? Esa es esencialmente la pregunta que quisiera dejarles abierto y esencialmente plantear que frente a la pregunta hasta dónde tenemos que llegar en esta discusión, yo creo que tan lejos como sea necesario para que el individuo en toda su complejidad, su mente y su privacidad y con ello su dignidad y no una parte de él o de ella, se mantengan al centro y se proteja, pero también tan cerca como sea necesario para reconocer la incompletitud de nuestro conocimiento, siempre manteniendo una mirada crítica y rigurosa sobre cómo nombramos nuestros objetos de estudio y conscientes que la guía principal que debemos seguir es una ética, fundamentalmente una ética crítica a la hora de investigar, de desarrollar y de normar. Les agradezco mucho la atención, estoy encantado y disponible de escuchar las preguntas y participar de una muy interesante discusión con mis colegas aquí en el seminario. Muchas gracias. Gracias, Diego. Me parece súper interesante lo que acabas de poner como punto de discusión, particularmente porque creo que la simplificación de nosotros los científicos tendemos a olvidarnos, digamos, de todo este sistema complejo, ¿cierto? Veía tu diapositiva del intestino, o sea, del sistema digestivo, en el fondo, como también esto sería parte digamos, de un sistema nervioso más general, ¿cierto? Y en ese sentido es muy atingente lo que señalas, que es mucho más complejo, implica mucho más que pensar solamente en el cerebro como un ente o un tejido aislado, ¿cierto? Es el individuo y es su dignidad, y entonces eso es lo que vamos a discutir hoy día. Y bueno, entonces le doy el paso a nuestra abogada que nos va a comentar desde el punto de vista jurídico, entonces, en cómo vemos esta nueva discusión. Por favor, Jimena, te escuchamos. Muchas gracias, Ingrid. Primero quiero nuevamente dar las gracias por esta invitación en particular, ¿no es cierto?, al dueño de casa, al rector Durán. Creo que actividades como esta no pueden sino contribuir a dar una mirada necesaria, transversal a temas que hoy día son contingentes y son indispensables de traer al debate público, en la academia, por cierto. Es un desafío para mí, ¿no es cierto? Yo soy la única que viene del área de las ciencias jurídicas, no soy de las ciencias duras, entonces, bueno, mi presentación está afectada también desde ahí. Hecha esa advertencia previa, sí, no sé si ahora pueden mostrar la presentación.
Tratando de contestar esta pregunta, es que yo he estructurado esta presentación de acuerdo a lo que se muestra, ¿no es cierto?, en la segunda slide, en 4 partes. La primera tiene por objeto analizar si es oportuno este momento para analizar la eventual incorporación de neuroderechos en nuestra legislación nacional y también a nivel global. En segundo término, me gustaría hacer una aclaración conceptual y distinguir entre lo que son las neurotecnologías, qué es lo que es la neuroética y finalmente qué consisten los neuroderechos. En tercer término, me interesa hacer un análisis muy breve, por cierto, de las reformas jurídicas que se pretenden incorporar en nuestro país, tanto a nivel constitucional como en el ámbito legal. Y finalmente me voy a permitir, ¿no es cierto?, hacer ciertas conclusiones desde mi área de expertise. Si pudiesen, por favor, abordar la tercera slide. En relación al primer tema, la oportunidad o quizás el análisis de si es necesario ahora discutir la incorporación de neuroderechos en nuestro ordenamiento jurídico. Pudiésemos decir en realidad, mire, esta discusión me parece que es futurista, me parece que en verdad esta discusión la debiéramos dejar para, ¿no es cierto?, los capítulos de Black Mirror y no abordarlas en nuestra legislación ordinaria, porque en realidad tenemos temas más importantes de los cuales hacernos cargo, ¿no es cierto? Hoy día estamos, al menos en nuestro país, pasando por lo que se ha denominado un momento constitucional, y quizás, ¿no es cierto?, este primer análisis es importante. En general, mi opinión es que evidentemente es necesario discutir la importancia de las neurotecnologías, la incorporación de neuroderechos en nuestro ordenamiento jurídico en este momento, considerando básicamente que si miramos cómo históricamente se ha ido evolucionando la incorporación de nuevas tecnologías y cuál ha sido la evolución del derecho, podemos concluir que en verdad es preferible hacer una incorporación jurídica ex ante a fenómenos que normalmente se arraigan muy rápidamente dentro de la sociedad. Si pensamos, por ejemplo, en el efecto de las redes sociales a nivel, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad, evidentemente, y ya lo planteaba, ¿no es cierto?, Diego en su presentación, el uso de datos personales extraídos de las redes sociales es algo que hoy día es difícil de poder manejar a través de la legislación. Quizás, evidentemente, a través de una buena ley de protección de datos podría morigerarse los efectos nocivos que pudiese tener la manipulación de información. Ya hemos visto algunos casos, ¿no es cierto?, en el ámbito político, a nivel internacional. Cambridge Analytica quizás es como el icono de la manipulación de datos personales para los efectos de poder encauzar a la ciudadanía hacia ciertas preferencias en el ámbito político. Y quizás eso mismo nos debiera servir para poder concluir que efectivamente es uno tratar el fenómeno de las neurotecnologías y la repercusión, ¿no es cierto?, en la voluntad de las personas en este momento. Estamos todavía a tiempo. A nivel global, el avance de las neurotecnologías y particularmente, ¿no es cierto?, el uso de la inteligencia artificial ha desencadenado, como lo digo en la presentación, importantes consecuencias en la medicina, por cierto, en la biología, como han dado cuenta, ¿no es cierto?, los presentadores previos. En paralelo, las tecnologías, en el otro extremo, ¿no es cierto?, han generado importantes brechas al derecho. En general, el derecho siempre sigue muy desde atrás, digamos, hacia la realidad. Y en este caso no es la excepción. Sin embargo, es necesario que el ordenamiento jurídico vaya apurando el paso para seguir un poco más de cerca la realidad y para quizás alcanzar los riesgos que el uso de las neurotecnologías tiene en la actualidad. En general, este tema, el tema de las neurotecnologías se vincula muy directamente al tema del libre albedrío. Ya se gozaba en el preámbulo de este cuáles eran los derechos que se pretenden incluir como derechos humanos, ¿no es cierto? Y todos ellos están vinculados a la premisa de que el ser humano debe tener libre albedrío, ¿vale? Es decir, su voluntad debe ser libre, autónoma, no debe estar influida por agentes externos más allá, ¿no es cierto?, de
que la privacidad admite. Ya en el año 2003, ¿no es cierto?, el doctor Francisco Rubia Vila, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, se planteaba esta pregunta, digamos, en relación al libre albedrío. ¿Existe en verdad el libre albedrío? El tema de la existencia, ¿no es cierto?, de libre albedrío ha preocupado desde siempre a la filosofía, ¿no es cierto?, subjetivamente todos tenemos la impresión de que somos libres cuando realizamos un acto voluntario. No, yo creo que, salvo algunos, la mayoría vamos a declarar que nuestros actos los hacemos desde nuestra voluntad. Sin embargo, experimentos recientes han mostrado, ¿no es cierto?, que la experiencia subjetiva del acto voluntario y la causa de ese acto pueden ser cosas distintas. Mientras que el cerebro, ¿no es cierto?, y lo podrán decir mejor mis compañeros de panel, se moviliza unos 800 milésimas de segundo, antes del movimiento, la experiencia subjetiva de la voluntad consciente tiene lugar unos 200 milisegundos antes del movimiento. En otras palabras, entonces, las personas experimentamos la voluntad consciente cuando interpretamos que nuestro propio pensamiento es la causa de nuestras decisiones, lo que no parece ser, podemos concluir, más que una ilusión. Ello posee entonces particular importancia en el ámbito jurídico en materia de responsabilidad. La responsabilidad, ¿no es cierto?, ya sea en su variante de la responsabilidad civil o incluso, ¿no es cierto?, en el ámbito penal, y mucho más en esta última, se basa en el concepto de culpabilidad, vale decir, en que exista en el sujeto una voluntad libre para llevar a cabo la acción. En ese sentido, ¿no es cierto?, la existencia de las neurotecnologías, tal como ya se ha esbozado que es su contenido, lo que hace básicamente es poner en jaque el concepto de voluntad, haciéndonos dudar entonces de la existencia de este libre albedrío por esta influencia directa, ¿no es cierto?, en la actividad cerebral que pudiese generarse a partir de esta tecnología, y consecuencialmente podría derribar entonces toda la construcción sobre la cual nuestro sistema de responsabilidad en el ámbito jurídico se ha establecido. Es una cuestión muy relevante, se ha simplemente comenzado la discusión de esto, no soy yo quien lo dice, pero evidentemente se va a abrir una gran discusión en relación a estos temas en el ámbito sobre todo penal, que, insisto, la sanción penal se establece teniendo como base de que debe existir, ¿no es cierto?, la posibilidad de inculpar, ¿no es cierto?, a otro en la medida que él tenga responsabilidad y sea capaz, ¿no es cierto?, de un juicio de reproche. Bien, dicho esto, y concluido, por cierto, que es oportuno, que es necesario, que incluso estamos un poco tardes a la hora de regular la influencia de las neurotecnologías, de la inclusión de los neuroderechos, en mi opinión es necesario hacer una distinción entre estos tres conceptos que son relevantes: neurotecnología, neuroética, y finalmente hacer una concepción ya más profunda respecto de los neuroderechos. En palabras de Rafael Yuste, ¿no es cierto?, todos conocemos en este panel probablemente a quien ha sido o quizás el científico que más ha contribuido en el tema de la concepción de las neurotecnologías, y por cierto, la introducción de este concepto de neuroderechos a través del proyecto Morningside, a través del proyecto BRAIN, que se inició en el año 2013 en Estados Unidos, propiciado, ¿no es cierto?, por la administración de Obama. Los avances en la neurotecnología y la inteligencia artificial permitieron este mayor acceso y más rápido a la información acumulada en el cerebro de los animales y personas. Neurotecnologías que pueden marcar el comienzo de una revolución en la neurociencia que nos permitirá, en definitiva, descifrar, o más bien permitirá, digámoslo, a los científicos descifrar las bases de nuestra mente y va a facilitar la comprensión y la obtención de nuevos tratamientos para las enfermedades mentales y neurológicas. Ojalá así sea, ¿no es cierto? Ese es el aspecto positivo de las neurotecnologías. Pero en el otro extremo, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estas tecnologías que se combinan en su desarrollo con la inteligencia artificial podrían eventualmente usarse para descifrar
y manipular procesos mentales y para aumentar cognitivamente a las personas, conectándolas, por cierto, interfaces cerebro-computadora, alterando, en opinión de Yuste, lo que significa ser humano, ¿verdad? Esta primera parte es lo que alude al concepto de neurotecnología, en esa fase positiva, ¿no es verdad?, de desarrollo de soluciones vinculadas, por ejemplo, a la salud mental, que hoy día, lamentablemente, ¿no es cierto?, se ha usado generalmente como una suerte de ensayo y error. La mente sigue siendo todavía un desafío para los neurocientíficos. Y en la segunda, ¿no es cierto?, en relación a la neuroética, cuando hablábamos de los riesgos, vale decir, en definición del profesor Nick Levy, una reflexión ética sobre el uso de las diversas tecnologías y técnicas provenientes de la neurociencia y de otras ciencias de la mente. Y usted ya ha, ¿no es cierto?, señalado que en conjunto con la inclusión de los neuroderechos será necesario, además, ¿no es cierto?, para los neurocientíficos incluir lo que él ha denominado una especie de juramento neurotecnológico, ¿no es cierto?, así como el juramento hipocrático en los médicos, pero en este caso aplicable a aquellos científicos que dediquen su trabajo, ¿no es cierto?, al conocimiento y a la manipulación de los datos mentales. Neuroderechos, entonces, y abordando el último concepto, finalmente sería el catálogo de derechos que buscan resguardar la integridad física y psíquica de las personas frente al uso de las neurotecnologías. Y en relación a esto, y podemos ver, estamos viendo ya la presentación que esboza, ¿no es cierto?, cuál es el catálogo de derechos que a nivel internacional y en la doctrina se ha ido, en la cual se ha ido trabajando, ¿no es cierto?, y que está incluido dentro del proyecto de reforma constitucional y el proyecto de ley que ha sido presentado en septiembre en el Congreso de nuestro país de manera, por primera vez a nivel mundial, ¿no es cierto? Encontramos en primer término la privacidad, el derecho a la privacidad o la integridad mental, que protege básicamente en el ámbito jurídico los datos neuronales de cada persona como si fueran un órgano del cuerpo, así se ha esbozado, ¿no es cierto? En ese ámbito, en ese sentido, no podrá entonces transferirse, usarse y mucho menos venderse, ¿no es cierto?, datos neuronales, y eso necesariamente estará regulado, así como se regula, ¿no es cierto?, el tráfico de órganos, que es bastante más conocido para nosotros. El segundo gran derecho es el derecho a la identidad personal, que tiene que ver con la necesaria autonomía en la generación del yo, ¿verdad? En tercer término, el libre albedrío, ya algo, ¿no es cierto?, esbozada con anterioridad, que es la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma y sin intervención de terceros que necesariamente el sujeto debe tener. En cuarto término, el derecho al acceso equitativo a estas tecnologías, previniendo, por cierto, desigualdades y privilegios. Piensen ustedes en las técnicas de aumentación cognitiva. Si hoy día podemos ver en la mayor parte, ¿no es cierto?, de los países a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, grandes brechas de acceso a la salud. Imaginen ustedes lo que podría ser, ¿no es cierto?, la brecha que podría abrirse cuando las neurotecnologías estén accesibles a la totalidad de la sociedad. Vamos a encontrar, si es que dichas brechas se mantienen, ¿no es cierto?, un grupo dentro de la sociedad que va a poder, ¿no es cierto?, evitar, por ejemplo, sufrir enfermedades de carácter mental, va a poder, ¿no es cierto?, mejorar sus capacidades cognitivas versus otro grupo de personas que no va a tener esa capacidad de poder acceder a esas tecnologías que podrían mejorar su capacidad. En ese sentido, esto es una regla que permite, ¿no es cierto?, emparejar la cancha para toda la comunidad en el acceso a estas nuevas tecnologías, insisto, en esta fase positiva. Y finalmente, el derecho a la protección contra sesgos y discriminación que pudiesen eventualmente tener los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan, ¿no es cierto?, para operar las neurotecnologías. Hoy día este es un tema que está súper en el debate, ¿no es cierto? No hay quien no diga y que se dedique a la inteligencia artificial que los algoritmos poseen sesgos, ¿no es cierto? Sesgos en relación al género. Hoy día estamos en un día especial, ¿no es cierto?, si hablamos de género, en relación, ¿no es cierto?, a razas. Hay ejemplos que son bastante conocidos en la prensa, en donde algoritmos de inteligencia artificial han confundido, ¿no es cierto?, a personas de cierta raza con animales, porque en verdad fueron programados para hacer esa identificación,
lo cual deriva, por cierto, de sesgos de los individuos. Eso se vincula mucho, ¿no es cierto?, a la ética de los datos. De manera tal que este es el conjunto o el catálogo de derechos que se ha estimado en doctrina, ¿no es cierto?, a partir del trabajo del grupo de Modern Insight, como aquellos que debieran incluirse dentro del catálogo de derechos fundamentales, estimando que debieran todos y cada uno de ellos elevarse al rango de nuevos derechos humanos. Estamos hablando entonces de derechos fundamentales de cuarta generación, ¿no es cierto?, que pretenden proteger estos nuevos bienes jurídicos que han ido, o quizás antiguos bienes jurídicos, pero que han ido evolucionando a propósito de la evolución de las tecnologías y la eventual influencia que ellos pueden tener en el ser humano. Si pasamos ahora a las reformas propuestas en nuestro país, ¿no es cierto?, que es lo que sigue, si pudiesen pasar a la próxima slide, tenemos que hacer el análisis de dos proyectos que fueron presentados al Congreso en nuestro país en septiembre, tal como ya les indicaba. Esto fue un trabajo que nos sitúa como pioneros a nivel mundial en la incorporación de estos derechos de cuarta generación en el ordenamiento jurídico. Derivó básicamente de la colaboración de la Comisión Futuro del Congreso con el programa de Rafael Yusten, entre otras, ¿no es cierto?, organizaciones que contribuyeron a este proyecto de ley que se presentara, y de reforma, por cierto. Y en el ámbito constitucional, lo que propone es incorporar en el artículo 19, numeral 1 de la Constitución chilena, la integridad física y psíquica que permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual, de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento, y además indica que solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. La importancia que tiene la inclusión de esta nueva garantía como derecho fundamental en la Constitución es muy relevante. Como casi todos ya sabemos, ¿no es cierto?, por el conocimiento que hemos, la mayoría de la sociedad ha ido adquiriendo a propósito, ¿no es cierto?, de como lo que yo decía, este momento constitucional que Chile atraviesa. La Carta Fundamental lo que hace es fijar la hoja de ruta que toda la legislación de un país debe seguir, estableciendo los principios básicos, no solo básicos a los cuales la legislación debe ajustarse. Y en ese sentido, esta norma constitucional establece entonces la base o fija ciertos límites para que cualquier otra ley de menor rango tenga que seguir, ¿no es cierto?, este parámetro que le va fijando. En el ámbito legal, el proyecto de ley establece básicamente la neuroprotección, resguarda y consagra estos nuevos derechos que ya hemos analizado con anterioridad, y básicamente lo que hace es intentar resguardar, por cierto, la integridad física y psíquica de las personas a través de, nuevamente, el derecho a la privacidad, los datos neuronales, que así como lo decía, ¿no es cierto?, antes, el primer expositor, no es lo mismo que uso de datos personales, ¿no es cierto? Esto es una categoría mucho más sensible de datos y distinta, por cierto, a los datos de carácter personal. También, ¿no es cierto?, establece la ley el derecho a acceder sin discriminaciones arbitrarias a las neurotecnologías en relación a los aumentos de las capacidades psíquicas de las personas, entre otras normas relevantes. Pasando un poco ya y avanzando al final de esta presentación para no extenderme más, solo me permito hacer dos conclusiones que son quizás bastante obvias, pero que me parece importante esbozar. En primer término, como ya lo decía, me parece oportuno legislar en este momento la influencia que tiene, ¿no es cierto?, o más bien legislar sobre los riesgos que las neurotecnologías pueden tener en la vida de las personas, en particular, ¿no es cierto?, en lo relacionado con la injerencia que tienen en la voluntad. El libre albedrío, ¿no es cierto?, que como ya lo hemos dicho, constituye la base sobre la cual todo nuestro sistema jurídico de responsabilidad se construye. Tiene particular importancia en el ámbito penal. Imaginen ustedes, ¿no es cierto?, a alguien a quien se le ha incorporado, ¿no es cierto?, neurotecnologías y se le ha hecho
y se ha manejado su voluntad y aquella persona en esa voluntad que ya no es suya comete un delito, ¿sería posible entonces imputarle a esa persona una sanción penal si en verdad su voluntad está en manos de un tercero, que es quien maneja en definitiva la neurotecnología? Parece que no, ¿no es cierto? Esto es un gran desafío al derecho, vienen grandes discusiones, ¿no es cierto? Quizás pues, se va a reestructurar, no sería raro que así fuera, ¿no es cierto? Y ojalá así fuera, se van a reestructurar ciertas premisas que hasta ahora se han mantenido inalteradas durante mucho tiempo a propósito de estos avances tecnológicos tan relevantes. Y una segunda conclusión es la necesidad, en mi opinión, de que la fórmula regulatoria a la cual se rige, cualquiera que ella sea, ¿no es cierto?, incorpore visiones transversales de expertos de distintas áreas. No basta únicamente, ¿no es cierto?, para hacer una adecuada ley que consagre neuroderechos con tener una mirada simplemente jurídica. Es evidente que eso resulta insuficiente. Es necesario, así como se ha abordado en este seminario, tener visiones de neurocientíficos, ¿no es cierto?, y de otros científicos que puedan contribuir desde su expertise a generar una norma que sea más completa, más eficiente en relación a la evitación de los riesgos que, insisto, son tan graves y tan altos para las personas. Termino y quizás si pueden pasar entonces a la última slide, dando las gracias por la invitación. Insisto, era un desafío para mí esto de ser de las ciencias jurídicas y estar acompañada con estos científicos, ¿no es cierto?, del área más duras de la ciencia, pero ha sido un placer. Ahí están mis datos de contacto, mi correo electrónico, Twitter, ¿no es cierto?, y LinkedIn, por si quieren contactarme con todo gusto, pueden hacer. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Súper interesante porque además está este punto que a mí particularmente me llama mucho la atención, que es el derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva, ¿cierto? Porque efectivamente queremos eso, o sea, queremos que toda la gente sea igual. Queremos, o sea, ya nos habló Diego, ¿cierto?, que había un sujeto que era un sujeto complejo y que tenía muchas, digamos, dimensiones, ¿cierto? Entonces, es parte de esa diversidad que nos hace humanos y nos caracteriza, y entonces es lo que nos hace ser parte de una sociedad diversa. Entonces, es súper interesante lo que tú nos planteas, porque nos lleva también a pensar si efectivamente estos derechos que están ahí se condicen con lo que queremos también como sociedad en un marco de la neurociencia que planteó Tristán y Diego. Entonces, ahora vamos a dar vamos a dar paso a nuestro último panelista. Por favor, Boris nos va a hablar un poco de ética y de algunas otras cosas que súper interesantes también. Por favor, Boris. Muchas gracias. Bien, yo voy, ojalá raudamente, asumiendo dos puntos que son los que espero estén en pantalla en este momento. Primero, pregunta, ¿no es cierto? La neurotecnología en Chile, ¿eso no es una realidad hoy día? Vamos a ir mostrando, ¿no es cierto?, algunos ejemplos para ir respondiendo a esa pregunta. Y en segundo lugar, esta reflexión la voy a tomar desde el eje de la pregunta si es que las bioseñales, el neurodato, que ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, está siendo considerado actualmente dentro de nuestra ley y en los futuros proyectos, ¿no es cierto?, que están en ciernes en nuestro país. Entonces vamos con la primera diapositiva. Lo que mostramos acá, ¿no es cierto?, es un esquema que me lleva a presentar en primer lugar un concepto que es fundamental en lo que voy comunicando, que es la bioseñal, ¿ya? Las bioseñales en general, en plural, como dato, es clave para entender lo que vamos a ir posicionando en esta reflexión. Desde época reciente han ido emergiendo un nuevo tipo de medidas biométricas, que son estas bioseñales, ¿no es cierto?, y que corresponden a señales fisiológicas que se van a producir por cambios electroquímicos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Estas son captadas por sensores, luego se procesan y finalmente son transformadas en datos digitales, ¿ya? Entonces, en nuestra realidad actual debemos entender que los datos, así como antiguamente, por ejemplo, no sé, por las instituciones, las empresas tenían activos físicos, los datos hoy día también son activos importantes para las instituciones. Entonces,
Esto es lo que vamos a ir abordando a continuación, particularmente el esquema se va a ir dando en los neurodatos. Veamos la siguiente diapositiva. Existen distintos tipos de bioseñales como aparece en este esquema. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la obtenida a través de electroencefalografía, que aparece abreviado luego como EEG. Y la electroencefalografía, para aquellos que nos están escuchando y que a lo mejor por primera vez lo escuchan o no entienden muy bien qué pudiera hacer, básicamente es un método de registro de la actividad del cerebro donde vamos a utilizar electrodos para captar la señal eléctrica, ¿no es cierto? Los vamos a ubicar en el cuero cabelludo y se obtienen, ¿no es cierto?, señales, ¿no es cierto?, las ondas cerebrales, los registramos. ¿Y por qué es la principal razón de que nos concentremos en EEG? Porque es una tecnología de bajo costo. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que hoy en día cualquier persona, el público general, podría incluso acceder a dispositivos como los que aparecen en esta diapositiva a menos de $1000. Podríamos tener dispositivos que sirven para meditar, que sirven para mejorar el sueño, que sirven incluso para juegos. Se está desarrollando en la industria del gaming, ¿no es cierto? Vertiginosamente esto tiene aplicaciones también en estimulación, en neurofeedback, etc. Entonces es más factible el uso del EEG en aplicaciones fuera del laboratorio o fuera del entorno médico, que es donde usualmente veíamos la electroencefalografía. Es portable, tiene una resolución temporal alta, que es lo que lleva a que el EEG aún siga, ¿no es cierto?, posicionándose como una técnica de neuroimagen importantísima, de uso bastante vigente. Y hay un desarrollo vertiginoso de oferta de este tipo de dispositivos en neurotecnología y, como decía, al alcance del público general. Entonces han dejado el campo médico y ahora estamos viendo que estos dispositivos han pasado al mercado comercial incluso, ¿ya? Entonces, vamos a ver que también hay distintas posibilidades de proyección que incluso no podría pensar hoy día, que solo veíamos como ciencia ficción hasta hace un tiempo, en el uso con alcance insospechado, ¿no es cierto?, de este tipo de tecnología, y desde ahí una variedad de información respecto a datos, a neurodatos, a información cerebral que se podría producir con este tipo de dispositivos. Veamos la siguiente diapositiva. Teniendo esto claro, debemos considerar algunos tipos de elementos, ¿no es cierto?, que existen a nivel internacional. Básicamente tenemos lo que la OSD, ¿no es cierto?, nos da como principal enfoque en el derecho, ¿no es cierto?, en la protección de la privacidad de los individuos. Esto se va a repetir de modo transversal en distintas revisiones internacionales, y hay podríamos decir, en términos de datos, un bastión, un marco regulatorio, que es el de la Comunidad Europea, que es muy estricto, es bastante más estricto, ¿no es cierto?, que el que existe en otras latitudes, y dista muchísimo, por cierto, a lo que tenemos hasta hoy día en nuestro país, probablemente también en otras realidades en Latinoamérica, con el General Data Protection Regulation, la sigla GDPR, y desde ya, ¿no es cierto?, podríamos citar esto como un gran marco regulatorio, un parámetro altísimo en términos de la protección de los datos personales y de los datos sensibles, que, como muy bien decía Jimena, ¿no es cierto?, son los referidos a este tipo de neurodatos, pero que también la pregunta que surge a la par es cómo tratar este neurodato. Incluso en este tipo de normativas es una incógnita hasta la fecha, ¿no es cierto? A continuación, en la siguiente, por favor, solamente situar también algún esquema más amplio en términos de cómo entender el auge vertiginoso que han tenido estas neurotecnologías. Debemos entender que hoy día hay un enfoque, ¿no es cierto?, que podríamos citar desde la bioética y desde la biopolítica, donde hay una fusión de cuerpo y tecnología, y esto hace surgir una serie de ansiedades a nivel social. Siguiente, por favor, que nos lleva también a enfocar en un marco que podríamos denominar de etopolítica. Aquí el tenor de este marco es normativo y nos lleva a una individualidad principalmente somática, donde cada individuo, desde un modelo etopolítico, debe tomar parte activa, ¿no es cierto?, en hacerse cargo de los riesgos que hay en términos de su salud y bienestar. Por lo tanto, estamos definiendo un nuevo tipo de ciudadano dentro de este marco biopolítico, que es el ciudadano biológico, y que es lo que nos lleva a entender de alguna forma por qué se da el auge vertiginoso de este tipo de medidas, ¿no es cierto?, medidas objetivas que surgen en términos de identificar a las personas desde el cuerpo y desde medidas fisiológicas. Entonces, 2 puntos a tratar. La siguiente diapositiva, por favor. En estos 2 puntos a tratar es lo que mencionaba en la primera, ¿no es cierto? Existe en Chile, primero, potencialmente una posibilidad real de desarrollo de neurotecnología que nos lleve a ocuparnos de estos problemas.
Y en segundo lugar, ¿es satisfactoria hoy día la protección de datos personales sensibles de este tipo de datos, de los neurodatos? ¿Hemos considerado las bioseñales como datos? Entonces pasaremos a ver rápidamente la primera pregunta y la respuesta a esto. ¿Existe potencialmente en Chile el desarrollo de neurotecnología? Humildemente, desde nuestro acervo, aquí, desde nuestra actividad en Talca, estamos desarrollando algo de esto y me imagino que en parte de la Universidad del G9, si nosotros lo estamos haciendo acá, si no se está haciendo desde ya, se está visorando al menos. Nuestra respuesta es un rotundo sí. Desde dentro, la siguiente diapositiva, por favor, en asociación con el Laboratorio de Investigación Tecnológica de Reconocimiento de Patrones de la Facultad de Ingeniería, nuestros centros de la Facultad de Ciencias de la Salud, hay un esfuerzo interdisciplinario y estamos explorando la posibilidad de utilizar gen biometría y diagnóstico clínico. Esto se ha hecho a nivel mundial. Nos interesa tratar el dato desde el reconocimiento de patrones, que es lo que aportan, ¿no es cierto?, nuestros especialistas desde la Facultad de Ingeniería. Lo estamos viendo en tesis de posgrado de un estudiante, ¿no es cierto?, Eric Lillo, y hemos tenido resultados bastante promisorios a la fecha. Entonces lo que estamos haciendo es capturar esta señal, ¿no es cierto?, esta onda cerebral, y desde ahí transformarla en un dato digital que va a ser, ¿no es cierto?, procesado. La siguiente diapositiva, por favor. Usualmente nosotros íbamos a pensar en la identificación de los individuos a la fecha a través de objetos, por ejemplo, el carnet de identidad, la tarjeta de identificación, las claves personales, los passwords, ¿no es cierto? Incluso cuando vamos al médico, ponemos huella digital ahora, qué sé yo, nuestra firma digital. Existen cosas que se podrían pensar hasta de ciencia ficción hasta hace un tiempo, pero que hoy día son realidad, con el iris, la retina, el reconocimiento facial, ¿no es cierto?, etcétera. Nosotros acá lo que estamos tratando de hacer es también dentro de este marco de la identificación de individuos, siguiente diapositiva, por favor, es, como les decía, utilizar el EEG, pero desde un esquema. ¿Cuál es el valor agregado, en definitiva, que estamos tratando de hacer? Desde el microestado de EEG, que son estados o patrones transitorios, ¿no es cierto?, cuasi estables, que se pueden tomar desde un electroencefalograma. Algunos se han atrevido a llamar a estos microestados los átomos del pensamiento. Y formado en dato digital, ¿no es cierto?, se realiza el análisis automático de esto a través de Machine Learning y clasificamos y realizamos el reconocimiento automático. Hasta ahora, en el caso de la biometría, tenemos un 23% de accuracy. Esperamos poder seguir mejorando la metodología a través de siguientes tesis de posgrado. Es promisorio, ¿no es cierto?, en términos de la automatización que existe y en sus posibles usos, ¿no es cierto?, beneficiosos en términos de la seguridad, debido a que son bioseñales, ¿no es cierto?, son inviolables, en definitiva. Necesitamos un organismo vivo para que se puedan reproducir, ¿no es cierto?, y reconocer. Y en el caso de la identificación de casos de esquizofrenia, eso resulta mucho más promisorio y inmediatamente un 96% de precisión, lo cual lleva a entender que esta es una tecnología probablemente útil el día de mañana en el diagnóstico clínico y de manera automática, obviamente, con un primer screening que llevaría a, obviamente, luego un diagnóstico más específico. Entonces, desde la región del Maule estamos haciendo algo de esto y me imagino que en Chile y en otros centros podría estar avisorándose esto. Entonces, esto viene, ¿ya? Esto es una realidad, está pasando, ¿no es cierto? Y prontamente existen los medios, los recursos al alcance, digamos, de los centros de investigación e incluso al alcance del público, por lo que mencionamos con los dispositivos hace un rato, para que esto efectivamente necesite ser tomado en consideración en términos del marco regulatorio. Luego, la segunda pregunta que veíamos, la siguiente diapositiva, por favor, ¿es satisfactoria la protección de los datos en Chile? Nosotros, siguiente diapositiva, obviamente esto se puede tomar desde distintos ángulos. Les invito a revisar un artículo que publicamos con respecto a los aspectos éticos del uso de biometría. No lo vamos, obviamente, a poder abordar en extenso todos los ángulos que involucra esta reflexión. Sin embargo, cabe citar que la protección de datos personales en Chile tiene, podríamos ser optimistas en términos de que ha ido mejorando. Hay un proyecto que ha sido, ahí a lo mejor Jimena también parte de esto mencionaba con lo de los datos sensibles. Los datos, digamos, personales, hoy día tienen una mejor cautela, una mejor protección desde el proyecto de ley que existe. Sin embargo, vale decir, entre paréntesis, que este proyecto de ley aún no ha sido oficializado porque está en revisión del Ministerio de Hacienda desde hace 9 meses. Esto ya estaba, digamos, pasó por ambas cámaras en marzo y falta solamente que el Ministerio de Hacienda, digamos, lo vise para ser promulgado, para que aparezca en el diario oficial. Entonces,
Se esperaba que fueran 6 meses, estamos en noviembre y eso todavía está en stand-by. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mejora la protección de los datos personales. ¿Ya? Hay mejoras bastante importantes, se incluye como datos sensibles los datos biométricos. Y eso es un gran avance en términos de estas neurotecnologías, o en realidad de las bioseñales en general, transversalmente, pero particularmente nos invita a pensar que ya hay una mirada que actualiza los requerimientos internacionales y de nuevas tecnologías. La siguiente diapositiva, no sé si están viendo, el artículo 3º particularmente es el que considera explícitamente los datos biométricos. Siguiente diapositiva. Y pasemos ahora a la que viene a continuación. Además de esto, y este es el punto con el que quiero finalizar, las bioseñales no están siendo consideradas en la protección de datos hoy día, incluso en datos sensibles. ¿Verdad? ¿Qué se está considerando explícitamente? Se están considerando datos genéticos, que desde ya, ¿no es cierto?, es un tema absolutamente interesante por sí solo, los datos metabólicos y proteómicos. Sin embargo, la especificidad que involucran los neurodatos no están todavía visualizados. Por lo tanto, esto, yo diría que incluso con estos avances que son bastante positivos, ¿no es cierto?, que tiene este nuevo proyecto que esperamos que pronto entre en vigor, falta todavía una especificidad técnica, y ahí me enlazo con algo de lo que decía Jimena hace un rato, y lo valoro, lo subrayo también, este trabajo que debiera existir, ¿no es cierto?, entre lo específico, lo técnico y lo legislativo. En este, fundamentalmente, a lo mejor de un conocimiento mucho más especializado, o que requiere una mirada más detallada, se requiere este trabajo en alianza, ¿no es cierto? Entonces, pasemos a la diapositiva de conclusión y discusión. Primera síntesis, ¿no es cierto? En Chile sí existe una posibilidad real de desarrollo de la neurotecnología, por lo tanto requerimos un marco normativo que vaya avisorando, ¿no es cierto?, cómo nos movemos los neurodatos. En esto yo quiero resaltar que mi interés por llegar a esto es porque nosotros estamos desarrollando investigación en este tema, entonces quería saber bajo qué terreno, ¿no es cierto?, nos estábamos moviendo en términos del uso de biometría en Chile, y la verdad es que es un terreno bastante laxo hoy día. Entonces, como investigador, la verdad es que es preocupante un poco, porque si utilizamos biometría, hoy día en el marco normativo eso no está tan claramente explicitado, ¿ya? Entonces, la protección de los datos personales sensibles resulta en Chile parcialmente satisfactoria si es que se aprueba, ¿no es cierto?, este nuevo proyecto, está incluido el dato sensible y la biometría. Sin embargo, las bioseñales, ¿por qué parcialmente satisfactoria? Porque las bioseñales aún no se han considerado. El neurodato todavía no aparece, digamos, dentro de este esquema, ¿no es cierto?, regulatorio. Falta especificidad, la siguiente diapositiva, falta especificidad técnica respecto a la inclusión de bioseñales, se podrá suplir con reglamento, se menciona en el proyecto que algunas cosas se van a ir especificando desde un reglamento, me queda la interrogante, cabría, ¿no es cierto?, entender que esto requiere una nueva mirada, ¿no es cierto?, y que probablemente en el futuro exista, ¿no es cierto?, algún ajuste en este sentido probable. Un segundo punto en este sentido que yo quería resaltar, y que por ahí alguien lo mencionó también, las universidades, nosotros funcionamos para la investigación con comités de ética científicos que son extremadamente rigurosos. Nosotros cada vez que queremos hacer una investigación tenemos que pasar por estos filtros, y la verdad es que parte de la rutina, ¿no es cierto?, del investigador, tener que ir respondiendo a cada una de las inquietudes que los comités de ética nos plantean, si es que hay algún vacío, algún prejuicio, o que no exista, ¿no es cierto?, un beneficio X, ¿no es cierto?, frente a la investigación con seres humanos. Entonces, en este sentido, yo diría que el rol de los comités de ética científicos resguarda bastante lo que esté ocurriendo en la investigación. No obstante, como estamos viendo que hay neurotecnologías que van a estar al alcance de todas las personas, requerimos un marco normativo que complemente lo que probablemente ya se está haciendo en términos de resguardo por el individuo, por el ser humano, ¿no es cierto?, y sus derechos desde los comités de ética en la investigación. Entonces, para el desarrollo de las neurotecnologías, para las aplicaciones que se van a utilizar a nivel privado y el público general, requerimos un marco regulatorio más específico con estrecha y permanente asesoría técnica, que es algo de lo que mencionaba Jimena, que yo, como decía, subrayo. Y en este sentido, obviamente, creo que hay todo un camino por recorrer. ¿Ya? Estamos con una mirada de futuro, estamos siendo pioneros en Chile, la Comisión de Desafío del Futuro está haciendo un esfuerzo de alto estándar junto a Rafael Yuste, quien es un líder
mundial en la temática, ¿no es cierto?, y que está apoyando muy de cerca esta ley, ¿no es cierto?, de neuroderecho. Sin embargo, como vemos en la ley 19.628, que no es explícitamente neuroderecho, sino de la protección de los datos, habría que plantear, ¿no es cierto?, algún puente, algún vínculo, algún diálogo con esta propuesta, ¿no es cierto?, de los neuroderechos, de tal modo que exista un complemento positivo, ¿no es cierto?, en proyección a lo que va a ser el desarrollo de estas neurotecnologías, ¿ya? Bueno, teniendo mucho más que probablemente decir o reflexionar, estos eran los puntos que quería tratar y agradezco enormemente la posibilidad de compartir este panel, este webinar con los invitados, ¿no es cierto?, y es un honor, ¿no es cierto?, haber participado desde la Universidad Católica del Maule en complemento a lo ya dicho, y un saludo a toda la audiencia que está siguiendo, ¿no es cierto?, esta transmisión por Facebook Live y que luego lo seguirá viendo a través del video que quede en plataforma. Gracias. Muchas gracias, Boris. Muy interesante presentación, también con un aspecto ético que ya habíamos un poco vislumbrado en la presentación de Jimena. Quisiera dar paso a las preguntas, porque la verdad es que estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, hay una pregunta que me parece súper interesante, que es que tiene que ver, que toca varios aspectos. Dice, completamente de acuerdo que es oportuno legislar en Chile, pero solo se pretende incluir uno de estos neuroderechos, que sería el de la privacidad mental. ¿Pero con qué fin se estaría legislando? En particular, si consideramos el trabajo de los científicos en muchos años más, ¿llegaremos a descifrar el cerebro humano? Pero ya, pongamos que logramos algunos avances, que se han hecho avances. ¿Vamos a entenderlo necesariamente? Dejo abierto el debate, no sé si alguien quisiera comentar, o sea, ¿cuál sería el fin, por ejemplo, de legislar? No sé si quieres comenzar, Jimena. A ver, quizás creo que sería más útil primero partir intentando contestar, y yo sé que es una pregunta muy difícil, si finalmente el cerebro humano se va a descifrar. Yo no soy quien para decir eso. Ahora, en el evento en que ello ocurra, me parece que, a ver, en la base de la pregunta me parece que tiene algo que hay que corregir, que el proyecto de ley no solo pretende proteger la privacidad mental. Ya hemos dicho que son 5 las áreas que tienen estrecha vinculación, por cierto, pero que tienen matices, porque protegen ciertos aspectos referidos a la privacidad, pero que no son lo mismo, ¿no es cierto? La autonomía, el libre albedrío, la no discriminación, pero no son exactamente privacidad. Sí me parece relevante legislar. También quiero, tomando un poco lo que decía Boris al final, decir que también sería importante en este ecosistema normativo, ¿no es cierto?, que se avanzara en una regulación más sistémica que protegiese de mejor forma la información personal. Me parece que este proyecto de ley, este proyecto de reforma constitucional es muy relevante, pero me parece también muy relevante que se promulgue pronto una nueva ley de datos. Boris lo decía, este proyecto de ley pretende actualizar nuestra ley de datos, que es de la década de los 90. Ya en el Estado, ¿no es cierto?, que ha sido sancionada por el Congreso, nuestra ley de datos va a estar 5 años atrás de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Ya va a resultar insuficiente en términos de que establece ciertas premisas de, digámoslo así, de protección de la información personal. Entonces, me parece que iniciativas como esta ayudan a poder proteger de una forma más privilegiada ciertos aspectos de la privacidad que resulta ser más relevante, porque tienen más vinculación con la voluntad, que finalmente es la base, como yo he dicho ya varias veces, ¿no es cierto?, de la responsabilidad en el ámbito jurídico. Así que me parece sí que es me parece muy importante. Diego, parece que quería decir. Sí, es que de hecho después iba a preguntarle a Diego y a Tristán la opinión desde el punto de vista de la neurociencia. Diego, te escuchamos. Gracias, Ingrid. Sí, muy de acuerdo. Yo también encuentro, sí, esencialmente el punto que yo trataba de hacer
es que si nos enfocamos en los neuroderechos nos dejamos afuera toda una montonera de cosas que son súper importantes. Lo que pasa es que ahora podemos eventualmente vislumbrar este desafío que nos trae como las capacidades de acceso a la actividad cerebral, etcétera, pero si es por voluntad, si nosotros hablamos de precisamente lo que dijo Tristán, o sea, la manipulación de información para nuestra conducta en los medios digitales es otra forma de manipular la voluntad también. Entonces, yo creo que precisamente por eso creo que hay que dar un paso atrás, enfocarse en el individuo y enfocarse en los datos en un sentido amplio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jimena, se requiere un avance en esa dirección que tome una mirada mucho más amplia, mucho más integral de todas las posibilidades de datos que existen respecto de los individuos, mucho más allá de lo cerebral. A mí me parece no una buena idea plantear equivalencia entre la privacidad mental y los datos cerebrales. Yo creo que eso es una contingencia actual de nuestro conocimiento científico, pero no es una buena explicación como genérica que permita ser extendida en el tiempo. Yo creo que hay otra cara de lo mismo está en el caso del derecho equitativo a la aumentación cognitiva. ¿Qué pasa entonces con la aumentación física? ¿Qué pasa con la posibilidad de prótesis o de cosas que me permitan a mí correr más tiempo? ¿Por qué solamente es el aspecto? Yo creo que tenemos por eso detrás de esto algo que tiene más que ver con la contingencia del desarrollo científico, con un foco muy importante en lo neurobiológico, que es muy pertinente, que es tremendamente delicado, pero que si legislamos en base a eso, un tiempo más vamos a tener que volver a hacerlo respecto de otro tipo de datos que hayamos descubierto como seres humanos y que son pertinentes para no solo descifrar y detectar la conducta, sino también controlarla y manipular la voluntad, a lo mejor no necesariamente a través del cerebro, a lo mejor a través de lo que uno come. Entonces yo creo que ahí hay un punto que es necesario mirar con un pasito de distancia y volver al punto central, que es la persona. Yo creo que ese es esencialmente el punto que yo creo que hay que hacer. Y respecto, perdón, sobre la pregunta de si vamos a entender el cerebro, yo no tengo ninguna duda. Que nos vamos a demorar un tiempo, probablemente sí, pero de que lo podemos entender, yo no creo que eso sea tan difícil de estimar. Puede que nos demoremos. Gracias, Diego. Ahora, con respecto a lo que señala, y esta es una pregunta para Tristán y para ti también, ¿es posible definir la voluntad? ¿Qué definimos como voluntad? Y con respecto a lo que expuso Tristán al principio, ¿cómo yo manejo la voluntad de alguien? No sé si hay una definición desde el punto de vista de la neurociencia. Hay definición de voluntad, hay definición de voluntad, definitivamente, pero por supuesto depende de muchos detalles. O sea, la idea de que algo voluntario es algo que vos haces conscientemente y bajo los criterios de decisión propia y libre, es una simplificación enorme, ¿no? Y está bien a veces hablar en términos de blanco y negro, para simplificar un argumento, pero cuando uno está discutiendo científicamente o en un panel ahora o legislando, no puede diferenciar las cosas en blanco y negro. Hay que generar los matices y generar lo que es la generalización para una ley, las excepciones, tanto para una regla científica en términos de teoría versus hipótesis, como también en términos de una ley, digamos, que va a pasar por el Congreso, donde se también tiene un montón de detalles donde se define cuáles son las excepciones. Entonces la voluntad es algo que yo hago, en lo cual yo creo que tomé una decisión de manera independiente y libre, y no existe eso. Nadie está aislado del contexto. Diego lo dijo muy concretamente, no somos un cerebro en un vaso, tampoco somos una persona que está aislada en el medio de la selva. Incluso si estuviéramos en medio de la selva también tendríamos un contexto el cual nos está influenciando las decisiones. De hecho, la discusión sobre el free will o el libre albedrío es una discusión mucho más compleja del experimento que dice que 200 milisegundos antes Claro. de apretar el botón nos dimos cuenta y 800 había empezado la acción. Eso es en un experimento que desafortunadamente se interpretó de manera simplista y se convirtió en como una especie de fuego terrible.
Y en realidad es un experimento que está interpretado ya, reinterpretado muchas veces, y hay muchos experimentos mucho mejores hechos de estos últimos años, no del año 83 de ese experimento, hasta ahora, que muestran la variabilidad y la importancia de generar la idea de que uno no toma decisiones independientes y libres, no existe eso. Y la otra cosa más importante todavía respecto a la voluntad es que no importa si tomaste la decisión de manera libre, importa si vos sos responsable de lo que hiciste. Entonces, en términos legales, no importa el free will, importa la responsabilidad. La idea de free will tiene que generarse con respecto de si la persona entiende que tiene responsabilidad y si tenía la capacidad de free want, si tenía la capacidad de frenarse, no la capacidad de estar libre. Si vamos a definirlo en función de voluntad, lo que hay que hacer es la capacidad de control, no la capacidad de hacer algo voluntariamente. Es realmente la capacidad de control, aquello que nos hace enormemente humanos, que podemos frenar y reflexionar. Eso es lo que genera la responsabilidad, no el free will conceptualmente. Entonces la voluntad es mucho más compleja. Yo diría más bien la capacidad de control y de reflexión es lo que nos hace humanos, y hay que tenerlo en cuenta para esta discusión. Perdón, demasiado largo, pero espero que quede claro. No, de hecho está súper buena tu reflexión, porque se enlaza con otra pregunta que también era algo que también queríamos comentar, que tiene que ver con justamente el consentimiento informado, ¿cierto? O sea, tú entregas este conocimiento informado, ¿esta persona es realmente responsable o entiende? Porque era otra de las preguntas que me hubiera gustado discutir un poquito con ustedes. Y en ese sentido tiene un componente que es lo que tú dices, la voluntad realmente es el libre albedrío. Yo entiendo bien lo que soy responsable de esta decisión. Entonces, bajo esa premisa, una de las preguntas, la última pregunta que me gustaría discutir es ¿cómo en realidad no, porque va a haber esta posibilidad del aumento cognitivo, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros nos aseguramos que efectivamente el consentimiento informado que eventualmente van a firmar estas personas es realmente responsable? Y ahí entonces quisiera que Boris nos comentara un poco acerca de este tema. Boris. Sí, mira, yo quería mencionar dos cosas para la audiencia que nos está en este momento viendo, que son importantes, creo yo. Hay que entender que esto digamos, en términos científicos, médicos, tiene una ética que funciona, hay procesos, hay organismos que están, digamos, permanentemente vigilando la actividad en términos investigativos o de intervenciones. Sin embargo, el problema que tenemos hoy día y por qué se requiere tomar atención en esto es que pasó a un ámbito comercial. Y si pasa al ámbito comercial, la ética de ese ámbito es bastante más difusa. No tiene organismos que estén, digamos, troncalmente, de una forma unívoca, protegiendo los derechos de las personas, ¿ya? Porque lo comercial pasa a tener, digamos, una preponderancia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, incluso en algunos de los dispositivos que uno puede comprar, que aparecían en una diapositiva, $700, yo cuando pongo, ¿no es cierto?, que acepto su política de privacidad, ellos me están poniendo, dentro de todas esas cosas que aparecen, que mis datos no van a ser anónimos, sino que va a haber un pseudonimato, en definitiva, ¿ya? Entonces, de alguna forma, igual pueden linkear lo que están tomando, que es mi ¿no es cierto?, actividad cerebral, transformada en un dato, linkearlo con mi identidad. Ellos mismos también me ofrecen un producto para poder yo ver mi onda cerebral y mi actividad cerebral, entonces comercializan lo mismo que yo le estoy entregando. Entonces viene toda una lógica que requiere que pongamos algún marco, ¿no es cierto?, donde moverse, porque si no se entrega, ¿no es cierto?, a la preponderancia de lo comercial, y eso es tremendamente peligroso en términos de la vulneración de los derechos de las personas a todo nivel, de los individuos, ¿no es cierto?, de su libertad, etc. Ahí hay una amplia gama de posibilidades de dónde agarrar esta reflexión, pero sin duda que representa un riesgo para la sociedad. Ahora, en términos del consentimiento informado, si es que esto se atribuye directamente a lo que es el ejercicio investigativo, claro, el neurodato, el problema que tenemos con el neurodato en contraste con otros datos, es mucho más difuso, ¿ya? Nuestra legislación y nuestras normas están acostumbradas a normar, valga la redundancia,
para un tipo de datos que no es como este, ¿no es cierto?, que resulta mucho más difuso en términos de qué materialidad tiene, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente, por ejemplo, en el consentimiento informado, alguien que no tenga necesariamente, por ejemplo, una persona que tenga discapacidad, que es una cosa bastante preocupante, ¿no es cierto?, frente a los neuroderechos, y que con todas estas tecnologías aumentativas alguien pudiera, ¿no es cierto?, creer que es mejor para esa persona plantear un dispositivo, ¿no es cierto?, que esté conectado dentro de su corteza, etcétera. Eso el día de mañana puede tener alcance insospechado. Puede ser positivo, pero también puede incluir un perjuicio, ya, si es que no es bien llevado. Entonces, desde ahí, claro, hay una discusión, yo creo que todavía está en ciernes en ese tipo de desarrollo en términos de consentimiento informado, pero si es que lo atribuimos al marco investigativo, yo creo que el consentimiento informado, por lo menos, por ejemplo, lo que hacemos en nuestro laboratorio, estoy seguro que en la norma general se cuida bastante en términos de proteger los derechos de las personas y de todas estas técnicas sean no invasivas, como el caso de la electroencefalografía, y con mucho más ahínco, ¿no es cierto?, y cuidado con las que son más invasivas en términos de electrocorticografía u otro tipo de cosas como esa, ¿no es cierto? Pero hay una discusión que todavía falta, ¿no es cierto?, por desarrollar en este sentido, ¿ya? Gracias, Boris. Sin lugar a dudas es mucho más complejo y mucho más, engloba demasiadas dimensiones del sujeto, toda esta discusión que estamos teniendo hoy día. Y bueno, evidentemente yo creo que todos estaríamos súper contentos de poder seguir discutiendo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sin embargo, quisiera darle unos minutos a Jimena, que quería comentar una última cosa y luego vamos a tener que cerrar, aunque yo la verdad es que me quedaría mucho más rato conversando. Jimena. Yo también, estoy súper entretenida. 3 ideas muy cortas. Me parece importante discutir la necesidad de hacer una regulación que sea más global por el carácter transfronterizo que tiene el uso de información. Segundo, me parece también importante trabajar sobre una redefinición en el ámbito no solo jurídico de la autonomía privada en la sociedad tecnológica o del conocimiento o de los datos en la cual hoy día nos encontramos, como queramos ponerle. Y finalmente me parece que ese trabajo tiene que desarrollarse sobre factores habilitantes, ¿vale?, necesarios para el desarrollo de neurotecnología, sobre la determinación de cuáles van a ser las áreas prioritarias de desarrollo de la neurotecnología, y finalmente sobre los aspectos éticos, regulatorios, los impactos sociales y, por cierto, a nivel individual que estas tecnologías pueden tener. Me parece que al menos esos son 3 temas que a mí me parecen los grandes temas que hay que discutir cuando hablamos de neurotecnología y neuroderecho. Muchas gracias, Jimena. No sé si Tristán, Diego, quisieran referirse a algún tema o, bueno, a este tema que es súper complejo, alguna arista que les gustaría dejar a la audiencia como ejercicio de razonamiento, de reflexión, ¿cierto? Porque al final uno se va a ir a la casa y va a seguir discutiendo esto. Entonces no sé si alguno quisiera comentar algo, Diego o Tristán. No, yo agradecer el espacio, la conversación, el nivel también de profundidad, tanto a Jimena como a Boris y a Tristán y a ti, Ingrid, por la moderación. Y yo creo que aquí hay muchas preguntas flotando. Yo creo que hay varias de esas que están por ahí, y creo que me parece bien que así sea, porque esta es una discusión que evidentemente no se puede cerrar aquí, que requiere retomar en el tiempo, además en la medida en que vayamos viendo los avances. Así que eso por mi lado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Diego. Tristán. Yo también me hago eco de la oportunidad de hablar de estos temas y de agradecer. Aprendí muchísimo. Acabo de tuitear mientras discutíamos muy modernamente, que estaba muy agradecido, que había aprendido un montón ya solo por venir. La otra cosa que creo que es importante como criterio general es que una de las cosas que aprendimos durante la pandemia es que la información hay que atacarla de diferentes maneras. Entonces, los países que tomaron decisiones inteligentes respecto de la pandemia a todo nivel, a nivel legal, político, de políticas públicas, de manejo de la información, son aquellos países que
escuchaban a los paneles de expertos e integraban la información. Y los que no hicieron eso, que había una desconexión de diferentes actores de la sociedad, son los que no les fue en general bien, que son la mayoría de los países. Y esto se aplica en este aspecto también, ¿no? Se aplica en que para poder legislar en un problema tan complejo, estaría bueno que las diferentes comisiones del Estado y de los sistemas de ley como del Congreso tuvieran en cuenta la integración de la información de los expertos. Vamos a ver si pasa. Evidentemente eso nos gustaría, ¿cierto? Este panel, la verdad es que fue súper, bastante, o sea, nos aclaró bastantes puntos, diría yo, a la mayoría de los que fuimos testigos de esta conversación, así que muchas gracias, les agradezco el tiempo, les agradezco las presentaciones que estuvieron muy claras, y bueno, invito a la audiencia a seguir reflexionando, a seguir conversando. Nuestros invitados están disponibles en Twitter, así también por correo electrónico, entonces los pueden contactar. Y nos quedan preguntas filosóficas también acerca de cómo entender al ser humano, ¿cierto? Y en qué minuto había una pregunta que me pareció súper interesante de un colega filósofo que decía que en qué minuto nosotros pretendemos entender al ser humano, ¿cierto? Y con esa pregunta los dejo invitados a seguir debatiendo y nos veremos en alguna otra oportunidad, así que muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao, Ingrid. Bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego, muchas gracias.